vamos a tener la clase aquí en TikTok, pero también va a quedar grabada en el grupo de WhatsApp y la vamos a subir al canal de YouTube. El día de hoy vamos a dar una enseñanza sobre un tema que nos ha estado hablando Dios toda esta semana. Fíjense que, para hoy teníamos pendiente la clase del, del seminario que hemos estado teniendo sobre el arrebatamiento, pero yo creo que es importante, y nuestro ministerio se ha movido así, es importante el oír a Dios y hablar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, Dios toda esta semana, prácticamente desde el lunes creo yo, nos ha venido hablando a nosotros, y yo creo que es un buen tiempo también para compartir aquí con todas las personas. Nos ha venido compartiendo algo que en la iglesia del pastor Donovan se dice, ¿verdad? Se dice y se enseña, como le decía Karina, todos los domingos, pero que muchas veces uno no le da el valor, no lo pone en práctica o no lo entiende. Y es el hecho de que Dios es bueno. Yo se lo decía a Junior el otro día, en esta semana. Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros. Dios es bueno para con sus discípulos. Dios es bueno para con todo mundo. El sol sale para todos. El sol no sale solamente para los buenos, sino que el sol sale para buenos y malos, ¿verdad? Entonces, Dios traía esta palabra a nosotros en este tiempo en el cual hay muchas personas, tanto en El Salvador como en el extranjero, en muchos lugares, que están pasando por adversidades. Están pasando por circunstancias, como ya dije, ¿verdad? Tanto aquí en El Salvador como fuera del territorio nacional, a nivel mundial. Han habido cambios de gobierno a nivel mundial. El cambio de Trump, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque eso ha afectado a bastantes personas, en la economía de bastantes personas. Este cambio de Joe Biden para Trump ha afectado familias. ¿Cómo se oye? Bueno, aquí en El Salvador yo sinceramente ya perdí la cuenta, pero la última vez que yo vi ya habían 8 aviones que habían enviado con personas deportadas de Estados Unidos. Imagínense, 8 aviones con familias, con personas deportadas de Estados Unidos, personas que no esperaban, ¿verdad?, que la adversidad o que algo malo le pasara en ese tiempo. Entonces, eso como quiera va a afectar la economía tanto de la persona como de la familia. Ese es uno, ¿verdad? Tomando a El Salvador. En México también han habido muchas deportaciones. Deportaciones en México, deportaciones en El Salvador, deportaciones en Guatemala, que se oye, ¿verdad?, en las noticias y se ve. Y las políticas, pues, que está imponiendo el presidente Donald Trump a través de los aranceles. O sea, hay tantos cambios, hay tantas cosas que están sucediendo que ha afectado al mundo, ha afectado a la economía, ha afectado a familias, ha afectado mentalmente, psicológicamente, ha afectado de muchas formas la economía, sobre todo la economía de estas familias. En Estados Unidos tenemos, ahora pues estamos en febrero, Estados Unidos están en invierno, ¿verdad? No abunda el trabajo como en el verano. Hay muchas situaciones que nos hemos enterado, no solamente de una persona, sino varias, ¿verdad? Varias personas que están pidiendo oración por trabajo, personas que están pidiendo oración por salud. Entonces, por eso es que venía esta palabra, como un consuelo y como un lugar y como un momento para nosotros pensar a quién recurrir. Entonces Dios nos decía a nosotros en nuestra situación, ¿verdad? Dios nos decía a nosotros, Dios es bueno. Dios es bueno.
Y quiero que se vaya por favor a su Biblia y si puede por favor escriba estos versículos. Voy a dar unos versículos para apoyar, ¿verdad? Que Dios es bueno, para que nosotros sepamos que Dios es bueno, porque, bueno, primero voy a los versículos y después le voy a decir lo siguiente. Escriba ahí por favor Salmo 34, Salmo 34. Vamos a ver el versículo 4, el versículo 8 y el versículo 17. Salmo 34, versículo 4, 8 y 17. El siguiente versículo es Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum 1, 7. Nahum 1, 7. El siguiente es Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vamos a empezar con Romanos 12, 2. Y ya se va a dar cuenta por qué. Yo voy a empezar desde aquí, desde Salmos, pero es importante también el entender la razón. Así que quiero que nos vayamos por favor ahí a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Dice, Romanos 12, 2 dice, no se conformen o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, escuche, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero antes de eso, dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? No se conforme a la adversidad. No hay que conformarse a la adversidad. No hay que conformarse a la situación. No hay que conformarse a los problemas. No hay que conformarse a la escasez financiera. No hay que conformarse a la escasez de trabajo. No hay que conformarse a la enfermedad. No hay que decir la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, porque aquí acabamos de leer que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Será bueno estar enfermo? No, ¿verdad? ¿Será bueno estar en pobreza, en escasez, en miseria? No, esa no es la voluntad de Dios. ¿Será bueno, agradable y perfecto que se me esté deteniendo a mí un fluir de dinero o un fluir de salud a mi favor? No, ¿verdad? Entonces, el que nosotros creamos que es la voluntad de Dios estar enfermo, o que es la voluntad de Dios estar en escasez, en pobreza financiera, hace que eso se manifieste en nuestra vida. ¿Entienden? Yo le decía a Junior el otro día, en esta semana fue, Dios se le presentó a Moisés como el yo soy el que soy. Entonces Dios se le presentó a Moisés como el Dios que salvó a Israel de Egipto. Así se le presentó Dios a él, como el Dios, como yo soy, el que te libera de Egipto. Así se presentó él, como el Dios que le iba a llevar a la tierra prometida. Entonces él renovó su mente, escuche, él renovó su mente. Moisés renovó su mente. ¿Por qué? Porque Moisés había sido preparado primeramente allá con Faraón para ser gobernante de Egipto, pero luego estuvo varios años allá con las cabras. Estuvo de pastor, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo él no conoció a Dios, él no sabía quién era Dios para él. Entonces vino Dios y se le presentó como yo soy el que soy, quien iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Luego tenemos más adelante tenemos a
otro profeta. ¿A quién más? A Jacob. Tenemos a Abraham. Abraham, pues Dios se le presentó como el padre, como el Dios que lo hacía él ser el padre de la fe. Entonces, ¿cómo se le ha presentado Dios a usted? Lo que quería decir, sí, por eso fue que me confundí aquí. Dios se le presentó a Karina, estamos hablando del tiempo actual, ¿verdad? Cuando Karina, mi esposa, estaba en el hospital, Dios se le presentó a ella como el Dios que aplasta toda voz. Así se le presentó Dios a Karina, mi esposa, cuando estaba en el hospital, cuando le habían dado un diagnóstico en el cual ella no iba a salir rápidamente, sino que se iba a tardar ahí para salir. Pero Dios se le presentó a ella como el Dios, como la voz que aplasta toda voz. Así Dios se le presentó a ella. Y ella accionó en cómo Dios se le presentó a ella, en ese pensamiento, en esa enseñanza de que Él era la voz que aplasta toda voz. Y vino Dios y le dijo a ella que hablara audiblemente en contra de la circunstancia. Entonces, en esta semana, Dios se ha presentado a nosotros como Dios que es bueno. Un Dios que es bueno. Así Dios se nos ha presentado a nosotros en esta semana. Por eso estamos compartiendo con ustedes. Porque yo sé que los meses de enero, febrero, marzo, muchas veces son difíciles por el invierno. O hay personas, como ya dije, que están pasando por adversidades. Hay personas que están pasando por enfermedades incurables, están pasando por pobreza, por escasez, por miseria. Entonces, no debemos de hablar o permitir que la adversidad o la enfermedad o la escasez o la miseria sea una realidad para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros ahora tenemos a quien acudir. Antes no teníamos a quien acudir. Estábamos en el mundo solos y no teníamos a quien acudir, a quien pedirle. Pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí tenemos un Dios que es bueno. Dios es bueno y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces debemos de, primero, para que Dios se presente a su vida y se manifieste en su vida como eso, como que Dios es bueno, debemos de renovar nuestra mente. ¿De qué manera nosotros vamos a renovar nuestra mente? De la siguiente manera. Por ejemplo, el que tiene una enfermedad incurable o el que tiene una enfermedad que ahorita está malo, puede ser que tenga fiebre, puede ser que tenga dolor de cuerpo, dolor de cabeza o que tenga una enfermedad en la que no se puede mover. Bueno, pues el que tiene la enfermedad va a renovar su mente diciendo Dios es bueno. Va a renovar su mente no aceptando esa enfermedad, no aceptando esa realidad que se le ha presentado en el ahora. Esa realidad que el enemigo o las circunstancias o las adversidades o el clima o el mover económico de este tiempo está provocando en su vida. No aceptar lo que usted está viviendo como una realidad, sino decir, Dios es bueno. Y no es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Por poner el caso ese, ¿verdad? Vamos a poner el siguiente caso. Si ahorita, hoy, ¿verdad? El día de hoy, 22 de febrero del año 2025, usted está en un problema de pobreza, de escasez, de miseria, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, pero no tiene. Entonces, esa es una adversidad, es una circunstancia de la vida. Usted tiene que renovar su mente en eso, no ponerse de acuerdo con la situación. Yo sé que para algunos es muy difícil, para algunas personas es muy difícil, pero yo ya pasé por eso. Por eso es que yo puedo decir esto. Si usted está en esa circunstancia de necesidad, de escasez, pararse por un momento, ¿verdad? Detenerse por un momento y decir, esta no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que yo esté en pobreza, en escasez, en miseria. No es la voluntad de Dios que yo no tenga un fluir de dinero. No es la voluntad de Dios que yo no tenga dinero en mi bolsillo. No es la voluntad de Dios que yo no tenga ahorro. No es la voluntad de Dios que no se venda este carro, que no se venda esta casa. No es la voluntad de Dios que no me den una herencia. No es la voluntad de Dios que yo no reciba un dinero que me deben. No es la voluntad de Dios que yo no reciba dinero.
de una o de otra manera. No es la voluntad de Dios que yo no me cure, por poner ejemplos, sino que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Renovar la mente, renovar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar en su vida, Jehová Dios, ¿verdad? Se va a manifestar en su vida como usted cree que Dios es en su vida. Yo se lo decía a Karina, en esta semana incluso, nosotros hemos conocido durante 16 años un Dios de juicios. Un Dios que por cualquier cosa viene juicio a la vida de nosotros. Viene juicio a través de las finanzas, juicio a través de la salud, juicio a través de adversidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros creemos que es Dios para nosotros, eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Si usted cree que Dios en su vida es un Dios de juicios, entonces lo único que va a haber en su vida van a ser juicios de Dios. Si usted cree que Dios en su vida es un Dios que le provee salud, que le provee finanzas, que le provee eso, que le provee lo otro, entonces Dios va a ser en su vida el Dios que le va a proveer todo eso. Jesucristo lo dijo de esta manera: así como creíste, se te será hecho. O sea, como uno cree, así va a ser hecho en nuestra vida. Por eso fíjense que pasa este fenómeno. Hay mucha gente que tiene una enfermedad y tiene años con la misma enfermedad y va y usted le pregunta a la persona, ¿verdad? Viene usted y le pregunta, ¿y usted qué enfermedad tiene? Vamos a decir a la hermana fulana, ¿verdad? Vamos a decir. Vengo yo y le pregunto a la hermana fulana o doña fulana, ¿y usted qué enfermedad tiene? Entonces viene la fulana, viene la hermana o la señora y dice, mi enfermedad es incurable. O dicen, mi enfermedad es la migraña. O dicen, mi enfermedad es el cáncer, etcétera, etcétera. Ya hicieron la enfermedad suya, de ellos. Entonces en su mente, como así creen en su mente que esa enfermedad es de ellos, es incurable. Por poner el caso de la enfermedad. Vamos a decir en las finanzas. Y este es un dicho aquí bien latino, ¿verdad? Que hay gente que dice, no, yo tengo tanta mala suerte que si rifan una pedrada, yo me la gano. La señora que dijo que estaba amarrada ayer. Ayer una señora, unos dichos aquí bien raros, aquí en El Salvador, le dice a la señora Karina, es que yo estoy bien amarrada, porque no le pasa nada bueno. Entonces, las personas muchas veces se atan con los dichos de su boca. Por ejemplo, esta señora, nosotros porque estamos despiertos y yo le logré captar lo que dijo la señora, que ella estaba bien amarrada. Wow, dije yo. Ella dice que estaba bien amarrada, pero eso es un lenguaje de las tinieblas. El decir o decirse a uno mismo que está amarrado. Yo no estoy amarrado, yo estoy libre. Yo estoy libre en el nombre de Jesús y todo fluye en mi vida. Entonces, no hay que hablar la circunstancia. No debemos de hablar la circunstancia. Escuche. Otra cosa que yo quería decir. Ninguna adversidad financiera viene de parte de Dios. Ninguna adversidad financiera viene de Dios. Ninguna. Ni siquiera la enfermedad va a venir de Dios. Hay enseñanzas ahí en el canal de YouTube donde aclaramos la razón de muchas enfermedades. Y en el caso de lo financiero, tiene mucho que ver cómo se mueven los cambios de presidentes, que ya también lo hablamos en el canal de YouTube. Está la razón por la cual la economía de un país o de unos lugares sube o baja, ¿verdad? Entonces, como usted crea que es Dios en su vida, así Dios se va a manifestar. Como él decía Junior, volvemos a eso.
Si usted cree que Dios es un Dios de juicios, usted va a vivir en juicios toda su vida. Toda su vida. Es la razón de la gracia. La gracia que se ha mal usado. ¿Sabe por qué existe la gracia? Porque en el caso de los ministerios o de las personas que nos estamos apartando, nos hemos apartado para Dios, nos estamos santificando para Dios. No importa cuánto usted se quiera apartar, cuánto usted se quiera santificar para Dios, el enemigo siempre va a encontrar algo en contra de su vida. Y eso lo va a usar en contra de su vida. Entonces, ahí es donde entra la gracia. ¿Para qué? Para que por gracia usted pueda recibir. Para que por gracia usted pueda recibir una bendición. Para que por gracia usted pueda recibir la respuesta. Para que por gracia usted pueda recibir un milagro financiero, un milagro en su salud. Por gracia, no por lo que uno hace. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a encontrar algo en contra de su vida. Entonces, debemos de renovar nuestra mente. ¿Cree usted que Dios es bueno o cree usted que Dios es malo? ¿Cree usted que Dios le ha provocado esa enfermedad? ¿Cree que Dios lo ha castigado con una enfermedad? ¿O cree usted que Dios lo ha castigado con una escasez financiera? ¿O será algo que es una adversidad o una circunstancia que está pasando a nivel mundial y que está siendo provocada a través de químicos, a través de la comida? Hablando de la salud, ¿verdad? A través de la comida, a través de los químicos, a través de la ciencia. Y la economía, pues hablando de la economía, hablando de las finanzas a través de las economías de cada país. Entonces, ¿quién es Dios para usted? Ahí debemos de renovar nuestra mente. ¿Quién es Dios para usted el día de hoy? Dios es el que me ha provocado esta circunstancia en la que yo estoy. Es Dios quien ha provocado la enfermedad de mi vida. Es la voluntad de Dios que me está trayendo esta circunstancia en mi familia, esta pobreza, esta escasez, esta miseria, esta enfermedad. ¿O será una circunstancia de la vida? Si usted cree que ha sido Dios, y aquí va, fíjese bien, aquí va la revelación, aquí va la razón. Si usted cree que ha sido Dios, entonces así va a ser. Pero si usted cree que es una adversidad y que Dios lo puede librar de esa adversidad, entonces eso es lo que se va a manifestar en su vida. Si usted cree que Dios lo puede salvar, entonces eso se va a manifestar en su vida. Pero si usted cree que Dios trajo eso a su vida, eso es lo que va a pasar. Todo es el renovar nuestra mente. Y fíjense que es en este tipo de momentos, en este tipo de circunstancias, en los cuales es muy importante el entenderlo y el renovar la mente, y que para muchas personas es difícil renovar la mente, pero es necesario escucharlo. ¿Para qué? Para que nuestra mente cautiva deje de ser cautiva y cambie, para que nuestro pensamiento cambie. Quiero que se vaya por favor ya leímos Romanos 12:2 y entendemos que debemos de renovar nuestra mente, pero conociendo cuál es la voluntad de Dios. No va a renovar su mente solo con un pensamiento cualquiera, sino que renovar su mente con el pensamiento que viene de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero que se vaya por favor a Salmo 34:4. Salmos 34:4. Salmos 34:4 dice, Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense que sucede un fenómeno, ¿verdad? A nivel mundial, vamos a decir, o a nivel ministerial también. Y digo ministerial refiriéndome a todos los hermanos, a todos los nuevos creyentes, y es el siguiente, que
Cuando viene la llamada prueba, o cuando viene la adversidad, o cuando viene algún problema, o cuando viene alguna necesidad, ¿verdad? O cuando viene la enfermedad, la primera reacción natural que tiene el ser humano, o el hermano, o el creyente, o el no creyente, o el que se está acercando a Dios, lo primero que hace es, en lugar de buscar a Dios en la adversidad, lo primero que hace es alejarse de Dios. Y ese es un gran error. Cuando venga la adversidad, no debemos de alejarnos de Dios. Cuando venga la adversidad, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, la pobreza, la miseria, los problemas, en lugar de alejarnos de Dios, debemos de acercarnos más, porque aquí dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó. Entonces no dice que se alejó de Jehová y Él oyó, ¿verdad? Sino que busqué. Es en la adversidad cuando nosotros debemos de buscar más a Dios. Alguien decía por ahí, no hermano, es que es bien fácil decir gloria a Dios, aleluya, y alabar a Dios mientras uno está bien. Pero qué difícil es alabar a Dios, decir gloria a Dios, aleluya, en la adversidad. Es fácil cantarle una alabanza, danzar para Dios cuando todo está bien. Pero ¿y cuando hay adversidad? ¿Será fácil sacar un gloria a Dios, un aleluya en la adversidad, en la escasez, en la miseria? ¿O será más fácil culpar a Dios? Culpar a Dios no soluciona nada. Echarle la culpa a Dios de la situación, de la enfermedad, de la pobreza, de la escasez, de la miseria, lo que sea, no ayuda. Culparlo no ayuda. ¿Qué debemos de hacer? Cambiar nuestra mentalidad. Cambiar nuestra mente. Y buscar su rostro. Buscar su rostro, pedir ayuda y decir y tener en nuestra mente, en nuestro corazón claro de que Dios es bueno y que su voluntad, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Grábese eso en su mente, en su corazón y aplíquelo para todo. Dios es bueno. Dios es bueno en mi salud. Dios es bueno en mis finanzas. Dios es bueno en mi familia. Dios es bueno en esta adversidad que yo estoy pasando y Dios me va a librar de todo. Porque dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice que Jehová me libró, y fíjese bien cómo, esto quería decir yo también, cómo aquí la palabra habla en primera persona y no en tercera persona. Aquí la palabra está hablando en primera persona, no en tercera persona. O sea, no dice, por ejemplo, ¿verdad? No dice, y buscó el siervo y buscó el hermano a Jehová y él lo oyó y él lo libró de todos sus temores. No, ¿verdad? Esa es otra cosa importante. Así como la enfermedad la hace la persona, la hace de ellos, así como la enfermedad, las personas la hacen de ellos y dicen, es mi enfermedad. También debemos de hacer nuestra las promesas de Dios, debemos de hacer nuestra la voluntad de Dios, debemos de hacer nuestra la oración, debemos de hacer nuestro el creer, saber y que se haga verdadero y que quede así tatuado y bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y no es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Dios es bueno y no es la voluntad de Dios que yo no tenga dinero. Dios es bueno y no es la voluntad de Dios que yo esté pasando por este percance, por esta adversidad, por esta situación. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice el versículo 8, vámonos ahí, Salmo 34, 8. Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Lo voy a leer otra vez. Dice,
gustad o gusten y vean que Jehová es bueno, y dichoso es el hombre que confía en él. Dios es bueno, ya lo hemos dicho, y ahí está escrito, Dios es bueno, Dios es bueno, y dichoso es el hombre que confía en él. Dios es bueno y dichoso es el hombre que confía en él. Dios es bueno y dichoso es el hombre que confía en él. Que se quede esto aquí, en su mente, en su corazón, que se haga algo vivo. Dios es bueno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Le voy a decir por qué. Muchas veces, y esto sucede más en las personas que están despiertas, que han pasado un despertar espiritual, porque otros solo lo repiten, y es lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Karina, que estaba contando hoy en la mañana un testimonio. El día de ayer, ella salió con una buena actitud, ¿verdad? Ella salió con una actitud positiva, una buena actitud, y ya estando allá afuera en la calle, su vibra, digamos, o su energía, o su actitud empezó a cambiar. Ella salió con una buena actitud, pero ya estando en la calle, su actitud y su vibra empezó a cambiar. Y empezó a oír, así como cuenta ella empezó a oír voces, o una voz con palabras negativas, con palabras de desaliento, con palabras de desánimo, siendo que ella había salido con una buena vibra, con una buena actitud, diciendo que Dios era bueno. Y de repente afuera de la casa, ella empieza a recibir esos pensamientos, esos ataques a la mente, con pensamientos negativos, con pensamientos de adversidad, con pensamientos de sentirse mal, de quererse regresar a la casa, pensamientos negativos. Pero ella pudo verlo. Ella pudo ver esos pensamientos y detuvo esos pensamientos que venían de parte de las tinieblas, porque ya no había salido así. No los hizo de ella. Entonces hay personas que no pueden discernir ese negativismo y en lugar de desecharlo, permiten que eso aflore dentro de ellos, se forme un árbol y dé fruto. Por eso tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos. Por eso tenemos a personas que salieron tal vez bien de su casa hace unos años. Quiero poner este ejemplo. Hace como unos 5 o 10 años. No, como unos 5 años. Una señora colombiana y su hijo se hicieron famosos porque ella tenía unas deudas y pues ninguno de sus familiares le quiso ayudar, ni su mamá, ni su papá, ni sus hermanos, a salir de esas deudas. Y vino la señora y con su hijito, ella se tiró de un puente, se suicidó y mató a su hijo, pues porque su hijo obviamente no se quería suicidar, ¿verdad? Entonces esta señora se fue a un puente y desde ahí se suicidó, se mató, por causa de las adversidades. Entonces, ¿será que Dios le dijo a ella que se tirara de un puente? Yo no creo que Dios le haya dicho a ella, tírate de un puente y así vas a solucionar todas tus deudas. ¿Verdad que no? Fueron entidades, escuchen, fueron entidades incorpóreas que le hablaban a la mente de ella, que estaban así encima de ella, sofocando, presionando, hablándole. Y ella, por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, por falta de un discipulado, por falta de una enseñanza o por falta de una guianza de un pastor, por falta de unción, por falta de conocimiento del reino, ella cayó en la trampa del enemigo. ¿Por qué digo que cayó en la trampa del enemigo? Porque el enemigo le dijo que todo, escuche, el enemigo le dijo que todo se iba a solucionar cuando ella se suicidara.
Y yo quiero decirles esto, la muerte no es una solución. Peor si se suicida la persona. Buscar la muerte en una adversidad, buscar la muerte, el suicidio, en un problema, en una enfermedad, en una deuda, no es la solución. Mayor va a ser el problema, porque eso es mentira que una persona que se suicida va a ir al cielo. Los católicos mismos, los curas mismos dicen que ni siquiera hacen misa cuando la persona se ha suicidado. El suicidio no trae solución, al contrario, empeora el problema. ¿Sabe por qué? Porque el que se suicida no va para el cielo, aunque haya sido una buena persona, sino que esa persona va directo al infierno, y ahí no va a ir a pasar una buena vida. Entonces, esta señora, por poner un ejemplo, ella hizo caso a las voces de la adversidad, a las voces de desaliento, a las voces de la depresión, de la angustia, y se dejó domar, se dejó manipular por estas voces que la recibieron en el infierno, porque para el cielo no se fue. Y yo no es que yo lo esté juzgando, ¿verdad? Sino que la palabra es clara. Entonces, si ella, ¿verdad? Si esta señora hubiera tenido la oportunidad, hubiera escuchado esto, que Dios es bueno, ella hubiera renovado su mente, hubiera renovado sus pensamientos y no hubiera recibido lo que ella estaba recibiendo en ese momento. Karina el día de ayer, como tiene el discernimiento despierto, como está despierta, el día de ayer ella pudo ver y pudo discernir lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que hizo? Ella desechó todas las voces del infierno, desechó todas las voces de esa mala vibra, desechó todas las voces de las tinieblas. Y como toda la semana teníamos, porque desde el lunes habíamos empezado con esta cosa de que Dios es bueno, toda la semana, ¿verdad? Entonces el día de ayer era viernes, desde el lunes traíamos eso de que Dios es bueno. Ella combatió las voces estas diciendo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y Dios se manifestó en su vida siendo bueno. Así es, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella estaba escuchando voces de desesperanza, de desaliento, de negatividad, de angustia, ¿de qué más fue? De desamparo, de desánimo, y de fracaso, de frustración, y todo eso lo combatió en su misma mente y audiblemente, diciendo Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces imagínese cuánta desgracia se podría evitar si cuando viene la voz de la adversidad o la voz de los demonios diciéndole que cometan o que hagan locuras por el desaliento, por el desánimo, por el estrés, por la angustia, por o la voz del no se puede, sí. Fíjense que es en este tipo de momentos de angustia y de adversidad que el enemigo viene y ataca más. Ataca con voces, diciendo, o sea, el enemigo viene y se posa encima de la cabeza de las personas y diciéndole que no se puede, que no se va a salir de esto, que es algo interminable, pero todo pasa. Nada es para siempre, todo pasa. Todo pasa. Entonces, no debemos de ponernos de acuerdo ni verbalizar lo que escuchamos. Si usted escucha en su cabeza una palabra de no se puede, usted no va a decir con su boca no se puede. Porque al decir con su boca no se puede, los demonios van a decir, eso es lo que yo le dije. Nos está oyendo. Y ya se puso de acuerdo con nosotros. Entonces, no debemos declarar con nuestra boca la negatividad, la adversidad, sino debemos de hablar en contra de la adversidad, en contra de la enfermedad. No debemos de decir, esta es mi enfermedad, este es un castigo de Dios, no,
porque no es la voluntad de Dios. Entonces debemos de decir, Dios es bueno. Dios es bueno y me va a librar de esta adversidad. Por eso dice ahí la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense que una cosa que es, digamos, bien común en las personas es el temor al futuro. Cuando digo temor al futuro me refiero al futuro próximo, no dentro de 10, 20 años, 100 años, ¿verdad? Sino que temor a qué va a pasar mañana. Hay muchas personas que sufren de insomnio y tienen angustia, ansiedad, esa es la palabra que estaba buscando, tienen ansiedad. Hay mucha gente que tiene ansiedad por temor al futuro, por temor a lo que va a pasar mañana. Escuchen, hay mucha gente que tiene temor al mañana. Tiene temor a lo que va a pasar el día de mañana. Y el mañana no ha pasado. Hay mucha gente que vive estresada, con insomnio, con ansiedad por lo que va a pasar mañana, pero usted, con depresión por lo que va a pasar el día de mañana, pero usted no sabe qué va a pasar el día de mañana, solo Dios lo sabe. Y yo quiero decirle otra cosa, mire, Dios es el Dios de la hora. Dios es el Dios de ahora. Dios es el Dios de la hora. Y Dios va a cambiar la situación, la adversidad, la enfermedad, la deuda, su problema en el ahora. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Qué es lo que usted cree que es Dios? Si usted cree que Dios es bueno, Dios va a ser bueno en su vida. Y Dios puede librarlo de cualquier adversidad el día de hoy. ¿Cómo? Clamando a Dios. Clamando a Dios, pero no clamando a Dios. Esta es otra cosa que quería decir. Pero no clamando a Dios creyendo que Él envió la adversidad. No clamando a Dios creyendo que Dios es su enemigo. No clamando a Dios creyendo que Dios le ha mandado esa pobreza, esa escasez, esa miseria, esa enfermedad o esa adversidad. No. Si usted clama creyendo que Dios le ha mandado ese castigo, o que Dios lo está castigando, o que Dios le ha mandado esa adversidad, entonces no lo va a librar. Pero si usted clama a Dios creyendo que Dios y usted contra el mundo, Dios y usted contra la adversidad, Dios y usted contra la enfermedad, Dios y usted contra la pobreza, la escasez, la miseria y la deuda y todo lo que sea pausado, entonces Dios sí le va a responder y Dios va a ser bueno y Dios va a ser con usted en contra de la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es bueno y es Dios quien lo va a librar a usted, quien me va a librar a mí de toda adversidad, de todo temor al mañana, de todo temor al futuro. Por eso dice, y me libró. Y dice, y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A qué le tiene usted miedo el día de hoy? De eso Dios lo va a librar. ¿Le tiene miedo al mañana? De eso Dios lo va a librar. ¿A qué le tiene miedo usted? Es Dios y usted contra el mundo. Y de eso Dios lo va a librar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios no es enemigo de la humanidad. Dios no es enemigo del hombre. Dios no es enemigo de un cristiano. Mucho menos de un cristiano, ¿verdad? Dios no es enemigo de aquel que ha recibido y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios es enemigo de las tinieblas. Dios es adversario de las tinieblas. Pero Dios es nuestro aliado. Dios es quien nos salva. Dios es quien nos libra. Entonces, la peor actitud que podemos tomar en la adversidad es alejarnos de Dios. Me decía Junior en esta semana, que él estábamos hablando sobre el mundo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el mundo ha decepcionado a las personas? Fíjense bien. ¿Cuántas veces el mundo, el sistema del mundo, el sistema educativo, el sistema financiero, el sistema de salud, ha quedado mal con usted y usted no se ha ido del mundo? ¿Cuántas veces el mundo lo ha traicionado?
¿Cuántas veces el mundo le ha hecho mal y usted no se ha ido del mundo? Sigue ahí, sigue en el mundo, abrazando el mundo que lo ha traicionado, abrazando el mundo que le ha quedado mal, abrazando el mundo que le ha hecho pasar circunstancias, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en Dios, a la primera cosita que pasa, ya se quieren ir. Ya le hacen un berrinche a Dios. Ya se enojan. Ya no quieren nada con Dios. No, mis amados. No es la actitud correcta. No debemos de ser así. Debemos de ser agradecidos con Dios. Debemos de ser agradecidos y creer y hacer nuestro que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Nadie más que Dios lo va a salvar de la adversidad. Vamos a poner un ejemplo así bien facilito. Estaba Jesús caminando en el agua y viene Pedro. Viene Pedro y le dice, bueno maestro, si eres tú, yo también quiero caminar en el agua. ¿Y qué pasó? Pedro empezó a caminar en el agua, ¿verdad? Pero dice la palabra que cuando él vio la adversidad, cuando él vio el viento y todo lo que estaba pasando y se dio cuenta de la situación que estaba viviendo, que estaba caminando sobre el mar y empezó a analizar y dijo, no, pues esto no es posible, él se empezó a hundir, ¿verdad? Así dice la palabra, que Pedro se empezó a hundir. Entonces, ¿qué hizo él? Él no se puso a nadar. Pedro no se puso a nadar y dijo, bueno, yo soy pescador y yo tengo años y años de estar aquí en el mar, me voy a ir nadando de regreso para el bote. Bueno, gloria a Dios. Él no clamó, escuche, él no clamó ni pidió ayuda de sus condiscípulos, de sus compañeros que estaban en la balsa, de donde él había salido y con quien él estaba seguro. Él no pidió, no gritó, no dijo, tírenme una pita, tírenme un lazo, tírenme algo para que yo me pueda salvar de esta adversidad, porque yo me estoy hundiendo. Amigos, hermanos de la iglesia, bueno, que en este caso sería de la balsa, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Si los otros estaban igual. Los que estaban en la balsa estaban pasando una situación, porque ahí dice que había una tormenta, ¿verdad? Entonces había una adversidad, había una tormenta, y los hermanos estaban allá en una seguridad, o sea, todos los discípulos estaban allá en una seguridad, pero no estaban en tierra firme, no estaban en una super seguridad. Entonces Pedro no clamó, no pidió un lazo, no pidió un salvavidas, no gritó a sus condiscípulos. ¿A quién clamó? A Jesús. Ya leímos eso todos, ¿verdad? Ya conocemos esa parte de la Biblia. ¿A quién clamó? A Jesucristo, aleluya. Él clamó a Jesucristo. Aquí va, preste atención a lo que le voy a decir. ¿Quién le dijo a Pedro, ven y camina en el agua? ¿Quién le dijo a Pedro, ven y camina en el agua? Jesús. Fue Jesús. ¿Verdad que sí? Jesucristo. Vino Pedro y dijo, bueno, Jesús, si eres tú, yo también quiero caminar en el agua. Va. Sí, ven, le dijo, ven. ¿Quién le dijo, ven y camina en el agua? Fue Jesús. Entonces, cuando Pedro vio que se estaba hundiendo, él pudo haber dicho, esto es culpa de Jesucristo porque él me dijo que caminara en el agua y no se puede. Y acudir a sus amigos. ¿Sí o no? Pedro pudo haber tenido esa actitud normal el día de hoy con todos nosotros. ¿Por qué? Porque Pedro confió en Jesús y le falló. ¿Por qué le falló? Porque se estaba hundiendo. Pero en la circunstancia, Pedro
no le dio la espalda a Jesús y pidió ayuda a sus amigos, sino que en la circunstancia donde él estaba, él cambió su mente y dijo: Dios es bueno. Y dijo: entre los hermanos que están en la balsa, que están igual que yo, y Jesús, que no está igual que ellos, que sí está flotando en el agua, pues mejor le pido ayuda a Jesús, ¿verdad? Y vino y clamó. Dice que Pedro clamó a Jesús. ¿Y quién lo salvó? Jesús, fíjense bien, Jesús primero salvó al que ya estaba ahí hundiéndose en la situación, luego salvó a los de la barca. Porque recuerden que había una adversidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar ahora? No le echemos la culpa a Dios. Pedro pudo haberle echado la culpa a Dios. Bueno, en este caso, Pedro pudo haberle echado la culpa a Jesucristo y no Jesús fue el que le dijo que se metiera a caminar en el agua, pues. Y luego no lo respaldó porque se estaba hundiendo. Pero Pedro no tomó esa actitud, ¿verdad? Y en lugar de acudir a los hermanos y darle la espalda a Jesús y que lo salvaran los hermanos, mejor vino y le dio la espalda, o no confió en los hermanos de la balsa y siguió confiando en aquel que lo llamó a caminar encima de la circunstancia de la adversidad. Aunque se esté hundiendo, que la adversidad no lo oprima, camine encima de la adversidad. Pero ¿y cómo voy a caminar encima de la adversidad? Creyendo, hablando que Dios es bueno para su vida. Dios es bueno para su vida. Dios es bueno en mi pobreza, escasez, miseria. Dios es bueno en mi salud. Dios es bueno en todo lo que gira alrededor de mi vida. Dios es bueno en mi familia. Haga la palabra suya, no solamente diga Dios es bueno, ¿verdad? Porque sí es cierto, Dios es bueno. Pero diga Dios es bueno en mi vida. Haga esa palabra suya, que esa palabra se manifieste en su vida. Dios es bueno en mi vida. ¿Y qué es lo que usted espera que Dios haga en su vida? Bueno, Dios es bueno en mi vida y Dios me va a salvar de esta deuda. Dios es bueno en mi vida y Dios me va a salvar de esta adversidad. Dios es bueno en mi vida y Dios me va a bendecir con dinero. Dios es bueno en mi vida y Dios me va a bendecir con un trabajo. Dios es bueno en mi vida y Dios me va a bendecir con salud. Dios es bueno en mi vida y Dios va a multiplicar la abundancia de la bondad, la abundancia de riquezas, la abundancia de salud en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Más de una vez, quiero decirles, yo escuchaba esto ahí en la iglesia del pastor Donovan. Y mientras uno está pasando por una adversidad, por una situación, por un problema económico, de salud o lo que sea, es muy difícil. Porque para mí era muy difícil entender esa palabra. Pero hay que decirla, hay que repetirla y hay que hacerla nuestra. Este día y todos los días. No solo hoy, ¿verdad? Que Dios es bueno. Dios es bueno y porque Dios es bueno, yo voy a recibir dinero. Dios es bueno y porque Dios es bueno, yo me voy a sanar. Dios es bueno y porque Dios es bueno, yo voy a salir de esta adversidad. Clame a Dios. Así como Pedro no le echó la culpa a Jesucristo de su situación que estaba pasando, sino que Pedro, viendo que se estaba hundiendo, viendo la situación que estaba pasando, clamó por ayuda. Y clamó por ayuda a Dios. Clamó por ayuda al que todo lo puede. ¿Por qué digo esto? Fíjense que en otros tiempos, cuando nosotros nos veíamos en una situación de adversidad económica, que no tenemos para pagar la renta, no tenemos para pagar el agua, la luz, el internet, que ya debíamos, o ya se acercaba el pago, muchas veces nosotros como ministros, ¿verdad? Como ministerio, no clamábamos, no pedíamos ayuda a las ovejas, sino que veníamos y pedíamos ayuda a otros pastores.
pastores a quienes nosotros habíamos ayudado, no con dinero, no con finanzas, sino que con unción, o misioneros o misioneras, y esas personas que nosotros considerábamos, ¿verdad?, o creíamos que nos podían ayudar por su estatus económico, no nos ayudaron, nos fallaron, y aparte de fallarnos, nos restregaron en la cara que nosotros éramos ministros y que cómo podíamos estar pasando por pobreza, por escasez, por miseria, o que cómo podíamos estar prestando dinero, que si Dios no nos respaldaba. Y que si Dios nos había llamado, pues que Dios nos respaldara. Imagínense. Entonces, de ahí aprendimos, ¿verdad? Fue difícil, fue duro, fue difícil sentir eso, esa como traición, ¿verdad? El querer acudir a alguien en quien uno confía o cree que tiene un estatus y que lo puede ayudar y que no lo ayude. Y poco a poco fuimos perdiendo, digamos, la confianza en pedir prestado o pedir ayuda, y mejor clamar a Dios. Clamar a Dios. Igual que Pedro, ¿verdad? Pedro no pidió ayuda a los condiscípulos, a los hermanos, sino que Pedro clamó a Dios, clamó a Jesucristo, y Jesucristo inmediatamente lo salvó de esa adversidad en la que él se estaba hundiendo. No se tardó, sino que inmediatamente lo salvó. Entonces, Dios es bueno. ¿Cuántas veces he dicho eso, verdad? Dios es bueno. Dios es bueno en mi vida. Dios es bueno en mi vida. Dígalo. Dígalo. Dios es bueno en mi vida. Dios es bueno en mi adversidad. Dios es bueno en mi pobreza, escasez, miseria. Dios es bueno y me sana. Dios es bueno y me sana. Dios es bueno y me libra. Dios es bueno y me provee. Dios es bueno y me da un milagro el día de hoy. Dios es bueno y hace que avance todo lo que estaba pausado. Dios es bueno y me bendice. Dios es bueno y me bendice con salud. Dios es bueno y me bendice con finanzas. Dios es bueno y yo recibo dinero de donde menos espero. Dios es bueno y yo recibo mi sanidad ahora mismo. Dios es bueno y yo soy librado de la adversidad y del problema ahora mismo. Créalo, haga suya esa palabra en su vida. Créalo y repítalo, que Dios es bueno. Ya no diga Dios es malo. Ya no diga yo soy el enemigo de Dios, o Dios se levantó en contra mía. Ya no diga que Dios es su enemigo. Ya no diga eso. Diga Dios es bueno. Dios es bueno y Dios me libra de la adversidad. Dios es bueno y Dios me libra de la pobreza, de la escasez, de la miseria, de la deuda. Dios me provee ahora dinero. Dios me hace un milagro financiero. Dios hace un milagro en mi salud, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a seguir más adelante y dice ahí mismo en Salmo 34, 17. Salmo 34, 17. Dice: claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué dice? Y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahí no dice que hay que alejarse, ¿verdad? No dice que hay que alejarse de Dios, sino que dice que debemos de acercarnos más a Dios y clamar, y que Él dice que Él nos va a librar de todas las angustias. El día de hoy yo voy a clamar a Dios y Él me va a librar de todas las angustias. Dios no es su enemigo. Dios no le ha enviado ningún castigo. Dios no le ha enviado ningún juicio. Para eso está la gracia, ya le dije. Porque no importa cuán bien se haga, el enemigo siempre va a ver algo malo. Entonces la gracia sirve para eso, para que usted reciba en el momento oportuno, cuando usted clame, ese favor, esa gracia, esa influencia sobrenatural inmerecida. Por eso es gracia, porque no la merecemos, pero aún así la recibimos por gracia, ¿verdad? Entonces debemos de cambiar nuestra actitud.
Debemos cambiar, eso es otra cosa, debemos de cambiar nuestra actitud para con Dios, no tener una actitud negativa para con Dios, no tener una actitud de venganza para con Dios, no tener una actitud de resentimiento, de rencor en contra de Dios, sino cambiar nuestra actitud y tener una actitud de agradecimiento. Pedro, como ya dije, Pedro estando en esa circunstancia, pudo haberse enojado con Jesucristo porque Él fue el que lo llamó. Y pudo haberle echado la culpa a Jesucristo, decirle, me estoy hundiendo por tu culpa. ¿Para qué me llamaste a esto y no me estás respaldando y no me estás salvando? Me estoy hundiendo. Ayúdame, amigo, porque Jesús me falló. No, ¿verdad? Eso no fue lo que hizo Pedro. Lo que hizo Pedro fue clamar por ayuda a aquel quien lo había llamado. Porque él entendió que él tenía un poder que los demás no tenían. Muchas veces nosotros creemos que las personas, los amigos, los familiares tienen un poder financiero que tal vez Dios no tiene, o que tal vez Jesús no tiene, ¿verdad? O incluso creemos que hay amigos o compañeros que tienen una facilidad o un cuello, ¿verdad? Un palancazo que Dios no nos puede dar. Y acudimos a personas para un trabajo, para pedir dinero prestado, como ya les dije que hicimos nosotros, y muchas veces fallan. Y cuando la gente falla, usted se enoja con Dios. Cuando la gente falla en ayudarle con dinero, o la salud, o un préstamo, o ayudan con un trabajo, usted se enoja con Dios. Y usted no acudió a Dios, usted acudió a la persona. No tiene por qué enojarse con Dios si una persona no le presta dinero, o no le ayuda, o no le da dinero, o no le ayuda con su enfermedad, o lo que sea. No tiene que enojarse con Dios, porque no acudió a Él. Acuda a Dios. Debemos de acudir a Dios, porque Dios es bueno. No puede Pedro estando ahí en esa circunstancia, hundiéndose, entendió que no eran más buenos los que estaban en la barca que Jesucristo. Y dijo, no, yo no creo que mis condiscípulos sean más buenos que Jesucristo. Mejor le clamo a Jesucristo porque Él es bueno y Él me va a salvar. Y vino Él y clamó a Dios, clamó a Jesucristo. Y sí, efectivamente lo salvó de la adversidad. Amén. ¿En quién debemos de confiar más? En Dios. Yo no, al decir esto, yo no le estoy diciendo que usted se haga enemigo de las personas. No, yo no estoy diciendo eso, que usted se vuelva rencoroso o que usted tenga odio, no, sino que sabe qué es lo que pasa. Escuche, lo voy a decir. Que esa persona en que usted tal vez puso su mirada de esperanza y creyó que esa persona lo podía ayudar a usted, déjeme decirle, esa persona también está pasando una adversidad, una circunstancia igual que usted. Aunque usted lo vea bien, aunque usted crea que esa persona está bien, esa persona está pasando una adversidad, una circunstancia. Entonces, enojarse con esa persona no soluciona nada. Lo mejor es poner nuestra confianza plena en Dios, porque Dios es el dador de vida, Dios es el dador de todo. Dios es el dueño del oro y de la plata, Dios es el dueño de la salud, por lo tanto, no voy a acudir a un tercero para recibir algo que Dios me puede dar, debo de acudir directamente a Dios. ¿Sabe qué pasa también muchas veces? Que como la gente no ve a Dios, ¿verdad? Y el mundo ha enseñado que Dios está allá, lejísimos, que Dios está allá por esos planetas, por otro universo, y que Dios no está aquí. Entonces a la gente se le hace más fácil pedirle dinero prestado o pedir ayuda al que está viendo, y con el que puede hablar y le va a responder, ¿verdad? Y con el que cree que aparentemente tiene un estatus financiero bien y que no está pasando por ninguna adversidad. Entonces no se clama al que no se ve. Pero yo quiero decirle lo siguiente: Dios conoce su circunstancia, mi circunstancia,
y la circunstancia y la adversidad que está pasando aquel o aquella persona en la cual usted puso su mirada y en la cual usted tenía esperanza que lo ayudara y que no lo ayudó. ¿Por qué? Porque también está pasando una adversidad. No lo hace ver, no se puede ver, no lo puede ver usted, pero sí debe estar pasando una adversidad. Entonces, ¿sabe quién es el único que no pasa pobrezas, escasez, miseria, no le da gripe, no le dio ninguna enfermedad, ninguna epidemia, ninguna pandemia? ¿Sabe quién es? Y que usted puede ir porque no está pasando ningún problema ni ninguna adversidad y lo va a oír. No tiene que hacer una cita, no lo tiene que llamar y no le tiene que dar vergüenza pedirle. Y usted le puede pedir en lo secreto. Usted no tiene que hacerlo público, sino que puede irse a su cuartito, al baño, al closet, donde sea. Y usted pedir ayuda. Y se la va a dar. Porque Él no tiene pobreza, escasez, miseria ni enfermedad, ni está pasando ninguna adversidad. Es Dios. Ese es Dios. Es Jehová. Es Yahweh. Es el Elohim. El Shaddai. El Todopoderoso. Él es el único que lo puede ayudar en su situación, en su adversidad, porque no debe el agua, no debe la luz, no debe el internet, no debe el alquiler, no debe el seguro del carro, no debe la hipoteca, no le debe al banco, no le debe a la caja de crédito, no le debe al usurero, no debe nada. No toma vitaminas, no se ha puesto ninguna medicina, no toma antibióticos, no padece de ninguna enfermedad. Entonces, ¿a quién tiene que acudir? A Él, a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que le va a solucionar. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia y no tiene ninguna de las cosas que muchas personas, igual que usted, pueden estar pasando. Amén. Entonces diga este día, con esa mente renovada, diga este día con ese pensamiento renovado, diga este día con ese pensamiento, con esa mente renovada, Dios es bueno. Dios es bueno conmigo, Dios es bueno conmigo, Dios es bueno en mi salud, Dios es bueno en mi cuenta bancaria, Dios es bueno en mis finanzas, yo voy a recibir un cheque que no estaba esperando, yo voy a recibir un milagro financiero, Dios es bueno porque va a aparecer dinero en mi cuenta de banco, Dios es bueno porque me va a hacer un milagro con mi salud, Dios es bueno porque me va a dar el trabajo que yo quiero. Diga, Dios es bueno y Dios me va a liberar de esta adversidad. Amén. Vamos finalizando ya. Quiero que se vaya por favor rápidamente a Nahum 1:7. Y con esto ya vamos a finalizar. Nahum 1:7. Nahum 1:7. Ya lo tenemos ahí. Y dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Qué dice? Lo voy a leer otra vez. Dice: Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿A quién conoce? A los que en él confían. Entonces hagamos como Pedro y vamos a confiar en Dios, en Jesucristo. Amén. Vamos a orar, como estamos aquí en TikTok y aquí en el grupo también. Vamos a orar. Bueno, voy a finalizar la grabación de este día, pero sí vamos a orar. No, ¿saben qué? Voy a dejarlo como va a estar en YouTube. Vamos a grabar también la oración para quien sea que esté oyendo ahí en YouTube, pues también sea partícipe de esta oración. Yo quiero que por favor este día levante su circunstancia ahí donde usted está, ¿verdad? Encina, Junior, hermano Sotero, hermana Rosita, Néstor, Melanie, aquí, Karina, los niños, Valeria, Melquito, los que estamos aquí en TikTok y los que están oyendo en YouTube. Quiero pedirle que este día
ponga su circunstancia, la que sea, ¿verdad? La circunstancia que sea, de salud, de dinero, familiar, la circunstancia que sea, Dios la conoce. Esa circunstancia, ese problema, esa adversidad en la que usted cree que Dios no ha sido bueno y que Dios se hizo su enemigo, o que Dios lo puso en esa situación y en la cual usted le está echando la culpa a Dios. Ya no le eche la culpa a Dios, hoy va a cambiar su mente y Dios no es su enemigo. Yo quiero decirle esto, Dios no es su enemigo. Dios no es mi enemigo, Dios no es su enemigo, Dios no es enemigo de nadie. Por el contrario, Dios es bueno. Fue por amor que envió a su Hijo Jesucristo por causa de nosotros. Entonces Dios no es su enemigo. Y Dios no lo ha puesto en la situación en la que está, sea cual sea. ¿Ok? Entonces con eso en su mente, ya en su corazón, renueve su mente y diga, Dios no es mi enemigo. Dios es mi amigo. Y aquí estamos Dios y yo contra el mundo. Estamos Dios y yo contra el mundo. Dios y yo contra la adversidad. Dios y yo contra la adversidad. Y hoy clamo Hoy clamo y Dios me libra y Dios me libra de todos mis temores, de todos mis temores, mis angustias, mis angustias, adversidades, adversidades, pobreza, pobreza, escasez, escasez, miseria, miseria, enfermedad enfermedad, y cualquier adversidad cualquier adversidad en mi familia en mi familia o en mi vida, o en mi vida, deudas, deudas, y usted diga también lo que le esté atañendo en este momento. Amén. Y vamos a orar. Y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Este día yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias porque tú esta semana te presentaste a nosotros como un Dios bueno. Gracias porque este día y de ahora en adelante tú te presentas y te manifiestas en las vidas de las personas que escuchan este audio y esta enseñanza como un Dios bueno, que no es nuestro enemigo, sino que es nuestro amigo, y un Dios que pelea no contra nosotros, sino con nosotros, en contra de toda la adversidad, de todos los problemas y de todas las enfermedades y escasez financiera o adversidades en la familia, Padre. Gracias, Señor, porque hoy tú te manifiestas como un Dios bueno que hace que todo funcione y se mueva a nuestro favor, que el mundo, que las ruedas del mundo, las ruedas de la creación, las ruedas del mundo, ahora giren a nuestro favor y que el día de hoy recibamos ese milagro en el área que sea necesaria, financiera, de salud, de familia, y que toda adversidad sea destruida, que toda adversidad sea deshecha, todo plan y todo diseño del enemigo, todo plan y diseño fabricado y hecho en el infierno en contra nuestra, y toda puerta que había sido abierta en contra nuestra desde las tinieblas, ahora sea cerrada en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, porque el día de hoy tú te manifiestas como un Dios bueno. El día de hoy tú nos das ese milagro. El día de hoy que nos estábamos hundiendo en esa adversidad, el día de hoy tú estiras tu mano, Padre, estiras tu mano y nosotros levantamos nuestras manos para que seas tú quien nos levanta, para que seas tú quien nos libra, para que seas tú quien nos rescata y nos salva de toda adversidad, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno y tu bondad se manifiesta en nuestra vida, en nuestra familia, ahora y todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.